Bueno, muy buenas tardes. Yo soy el licenciado Juan Mauricio Aguirre Encalada y voy a propiamente exponer mi investigación que he desarrollado para obtener mi título de magíster en Psicología Clínica con mención en Psicología de la Salud de la Universidad Técnica Particular del Ojo. Esta investigación es la siguiente. El tema es variables demográficas asociadas a la ansiedad e insomnio en periodistas latinoamericanos durante la pandemia COVID-19. El autor soy yo, el licenciado Hans Mauricio Aguirre Encalada, y el director de la investigación ha sido el doctor Byron Fernando Bustamante Grant. Con respecto a los objetivos de la presente investigación están, en primer lugar, el objetivo general, que es determinar la asociación entre variables demográficas y el riesgo de ansiedad e insomnio en periodistas latinoamericanos durante la pandemia COVID-19. Los objetivos específicos son dos. En primer lugar, identificar la prevalencia del riesgo de ansiedad e insomnio en periodistas latinoamericanos durante la pandemia COVID-19. Y finalmente, segundo objetivo, que es analizar la asociación entre factores demográficos y riesgo de ansiedad e insomnio en periodistas latinoamericanos durante la pandemia COVID-19. Durante la pandemia, muchos periodistas eh, tuvieron que sufrir muchas consecuencias a raíz de la pandemia, como el desarrollo de sintomatología como la ansiedad e insomnio, al cubrir noticias en lugares de riesgo como los hospitales, clínicas y en el medio en general. Es de esta manera pues que desarrollaron sintomatología como la ansiedad e insomnio. Y de acuerdo a eso tenemos las investigaciones de los siguientes periodistas. Por ejemplo, durante la pandemia en Reino Unido, el 21,6% tuvieron ansiedad. En Ecuador, el 7,7% sufrió de riesgo de ansiedad e insomnio en el 2021. En países anglosajones, el 35% sufrió de insomnio y en Latinoamérica, el 68,1% de los periodistas sufrió de insomnio durante la pandemia. Asimismo, existen grupos de riesgo según variables demográficas en los periodistas. Acorde a esto está que en la edad, los más jóvenes generalmente sufren más de la presencia de ansiedad e insomnio. En sexo, las mujeres sufren más de ansiedad e insomnio. Y en lugar de residencia, dentro del ámbito general, vivir en el sector urbano es una situación que predispone al individuo a desarrollar más la sintomatología de ansiedad e insomnio. En estado civil no se han identificado investigaciones que identifiquen un grupo de riesgo. En etnia, generalmente las minorías étnicas. Y a nivel socioeconómico se tiene la hipótesis alternativa de que las personas con bajos ingresos tienen propiamente a sufrir más de la ansiedad e insomnio, en caso de de los periodistas que tuvieron recortes salariales y algunos perdieron sus trabajos. Por otra parte, dentro del marco teórico está que en esa investigación se ha utilizado, por ejemplo, el cuestionario de salud general GHQ-28 para medir lo que es los síntomas de la ansiedad como la inquietud, la irritabilidad, el miedo, la fatigabilidad y el nerviosismo. Con relación a la prevalencia de ansiedad, tenemos que en población general, a nivel mundial, el 3,6% sufre de ansiedad, en Ecuador el 5,2%, en Venezuela en Perú el 5,6% y Venezuela el 4,4%. En profesionales de primera línea, como trabajadores sanitarios en Latinoamérica, el 40,1% sufrió de ansiedad y en policías ecuatorianos el 7%. En periodistas de Latinoamérica el 68,1% sufrió de ansiedad, en Ecuador el 7,7%, en una investigación del 2021, en Ecuador en una investigación del 2022 el 61,5% y en México el 43,5%. Dentro de los síntomas que mide el cuestionario de salud general GHQ-28 del insomnio está el insomnio temprano y el insomnio tardío e intermedio. Con relación eh, a la prevalencia del insomnio, se identifica que a nivel mundial, en el mundo el 30% sufre de insomnio, en México el 35%, en Uruguay el 31,3%, en Chile el 41,6% y Venezuela el 30,8%. En profesionales de primera línea, en trabajadores sanitarios, en México el 52,1%, en Ecuador el 39,7% y Perú el 31,9%. En periodistas de Latinoamérica el 68,1%,
sufrió de insomnio, en Ecuador el 7,7%, en el 2021 y en el 2022 61,5%. Dentro de factores sociodemográficos asociados a ansiedad e insomnio en periodistas, se identifica que en sexo hubo mayor ansiedad en mujeres. En insomnio no hubo diferencias. En edad, la edad está inversamente relacionada a ansiedad e insomnio en periodistas, en las investigaciones que se han identificado. En lugar de residencia no se han encontrado diferencias. En estado civil, las personas separadas tuvieron una mayor promedio de ansiedad. En insomnio no hubo diferencias. En etnia no hubo diferencias, tanto en ansiedad como en insomnio, y en nivel socioeconómico no existieron diferencias. La metodología empleada en la presente investigación es la siguiente. En primer lugar, es un diseño de investigación cuantitativo, observacional, transversal, retrospectivo y de alcance correlacional. La población y muestra, con relación a esto, tenemos que la población de estudio son los periodistas de Ecuador, Perú y Venezuela, y la muestra son 371 periodistas seleccionados por un muestreo no probabilístico por conveniencia. Dentro de los criterios de inclusión está probablemente que autoricen el consentimiento informado en línea, ser mayor de edad, pertenecer a medios de comunicación de Ecuador, Perú y Venezuela, y finalmente contestar la escala B del cuestionario de salud general GHQ-28. Los criterios de exclusión son probablemente no comprender el español en forma funcional. Las características demográficas de la presente investigación son las siguientes. La media de edad es de 37,78 años, con una desviación estándar de 10,88. La mayoría son hombres, el 54,4% son de Ecuador, el 17,5% son de Perú, el 28% de Venezuela, el 35,7% vive en la capital de sus países, la mayoría son solteros, la mayoría son mestizos y la mayoría es de nivel socioeconómico medio. Dentro de los instrumentos empleados está la encuesta sociodemográfica ACO básica, que se le aplica en un lapso de 5 a 10 minutos, y también el cuestionario de salud general GHQ-28, que se lo aplica en un lapso de 10 a 15 minutos, la cual consta de 4 subescalas y tiene 4 posibilidades de respuesta. El procedimiento a emplear para poder llenar para poder obtener los datos y de esa manera procesarlos es el siguiente. En primer lugar, las bases de datos partió de un proyecto previo de la Universidad Técnica Particular de Loja, que es el MEANT Health Latin American Journalist During the COVID-19 Pandemic de la Universidad Técnica Particular de Loja, que fue previamente aprobado por el Comité de Ética del Ministerio de Salud Pública y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estos datos fueron recolectados entre junio de 2020 y el 17 de octubre del 2022. Eh, mm, para poder obtener esa información participaron también Fundamedios, Instituto IPIS del Perú y también Medianálisis de Venezuela. La información fue recolectada de la siguiente manera. Se enviaron invitaciones a algunos periodistas de Ecuador, Perú y Venezuela, y también se difundieron las invitaciones mediante webinars, medios de comunicación. Entonces, una vez que los periodistas daban clic en la imagen del correo institucional, daba lugar propiamente al consentimiento informado, el cual al ser llenado daba su paso a la encuesta sociodemográfica básica y al cuestionario de salud general GHQ-28. Y de esta manera se tenían los resultados y se tenía propiamente lugar a una guía didáctica de autocuidado de salud mental y a un curso instruccional de 40 horas sobre autocuidado de salud mental para periodistas. No hubo ninguna compensación económica al llenar las encuestas o cuestionarios, todo fue de manera voluntaria. Una vez obtenida esta información que fue facilitada a mi persona para realizar la presente investigación, se procedió a analizar los datos. De esta manera, al analizar los datos para el riesgo de ansiedad e insomnio en periodistas de Latinoamérica durante la pandemia COVID-19, se utilizó lo que son porcentajes y frecuencias. Y para identificar la asociación entre factores demográficos y el riesgo de ansiedad e insomnio, se utilizó el coeficiente de correlación ordinal de Spearman, el chi cuadrado, y el Kruskal-Wallis a través del programa SPSS. Y de esta manera se obtuvo el análisis de la asociación entre factores demográficos y riesgo de ansiedad e insomnio. Los resultados y discusión. Con relación a esto, tenemos la siguiente información.
La prevalencia de riesgo de ansiedad e insomnio en periodistas latinoamericanos durante la pandemia de COVID-19 fue del 57,1%. Eso comparando con otras investigaciones, tenemos que en población general existe menos ansiedad e insomnio. Y eso se puede deber a que en población general existe menos ansiedad porque ellos no estuvieron expuestos directamente como los periodistas a situaciones de riesgo y así mismo con el insomnio. En trabajadores sanitarios Huerta existió más ansiedad y esto se debe a que los trabajadores sanitarios sí estuvieron directamente expuestos a los pacientes con COVID. En periodistas latinoamericanos Huerta existió más ansiedad en la investigación de Frutos y Sanjurjo y esto se puede deber a que ya hubo un desarrollo de la sintomatología porque esta es una investigación desarrollada en el 2022 mientras que la presente investigación tiene datos del 2020, cuando recién se conocía la patología del coronavirus. En periodistas ecuatorianos, vuelta hubo más riesgo de ansiedad e insomnio, y esto se puede deber a la misma razón anteriormente suscitada, y hubo menos ansiedad e insomnio que en la investigación de Bustamante, y esto se puede dar a razón probablemente de que, de que en este caso la investigación fue realizada en el 2021 cuando recién se estaba conociendo las consecuencias del COVID-19. Los síntomas más prevalentes de la ansiedad son, en primer lugar, está la, la irritabilidad con el 80,6% y y en el insomnio temprano con el 78,2%. Luego tenemos la correlación entre la edad y el riesgo de ansiedad e insomnio. En este caso podemos identificar que la edad está inversamente relacionada con ansiedad e insomnio en la presente investigación, lo que quiere decir que a mayor edad, menor riesgo de ansiedad e insomnio y a menor edad, mayor riesgo de ansiedad e insomnio. Esto es, comparando con otras investigaciones, es igual a en población general en ansiedad, pero, pero sin embargo no es igual en insomnio, ya que se incrementa a mayor edad, y eso se puede deber a que a mayor edad se dan más situaciones de que se preocupan las personas por la salud y de esa manera, pues, esa preocupación hace que a mayor edad, o sea, exista ese mayor insomnio. En personal sanitario de Asia, sin importar la edad, igualmente tuvieron ansiedad. Eso quiere decir que debido a que estuvieron expuestos a los profesionales de la salud a tratar pacientes con COVID, igualmente, sin importar su edad, tuvieron la presencia de ansiedad. Y no es igual a periodistas chinos y ecuatorianos perdón, es igual a periodistas chinos y ecuatorianos, porque en este caso ambos estuvieron, tuvieron que, o sea, enviaron a periodistas jóvenes a cubrir las noticias en situaciones de riesgo y esto pues podemos ver que es igual a la investigación presente. En la tabla número 10 la correlación entre sexo, riesgo de ansiedad y sueño, podemos identificar que el valor P es estadísticamente significativo, por lo tanto existe asociación entre ambas variables, identificándose que el sexo femenino tiene una mayor prevalencia de riesgo de ansiedad e insomnio con el 64,4%. Esto es igual en población general, personal sanitario y a periodistas de Ecuador, de Europa y América del Norte, y se da preferentemente y probablemente a que las mujeres, aparte de cumplir con su trabajo, cumplen con roles del hogar y del cuidado de los niños en el hogar. Tabla número 11. Correlación entre el lugar de residencia y el riesgo de ansiedad e insomnio. Aquí podemos identificar que el valor P no es estadísticamente significativo y por lo tanto no existe asociación entre ambas variables. Y lo que sí se identifica es que en capital, en lugar de residencia en capital, existe una mayor prevalencia de riesgo de ansiedad e insomnio con el 58,8%. Y eso en comparación a otras investigaciones, tenemos que en población general existe más ansiedad en entornos urbanos. Y esto se da en que en entornos urbanos propiamente existe más estresores en el ambiente. En personal sanitario en China en pandemia existió más insomnio en entornos rurales y eso se puede deber a que en esos casos las personas em, estuvieron expuestas no tuvieron los equipos necesarios para tratar a los pacientes con COVID. En periodistas no hay asociación entre estas variables. Correlaciones de estado civil y riesgo de ansiedad y sueño. Aquí podemos identificar que el valor P es estadísticamente significativo. Por lo tanto, existe asociación entre ambas variables, identificándose que el combinato tiene una mayor prevalencia de riesgo de ansiedad e insomnio con el 69,2%. Y eso difiere de estudios en población
En general, en personal sanitario y periodistas, pues, se identificaron que las personas separadas y divorciadas tuvieron más ansiedad. Y eso se da probablemente debido a que las personas separadas y divorciadas durante la pandemia tuvieron periodos más largos de aislamiento y de esta manera pues fueron proclives a desarrollar lo que es la sintomatología de la ansiedad y el insomnio. En la tabla número 13 se identifica la correlación entre etnia y riesgo de ansiedad e insomnio. Aquí podemos identificar que el valor P no es estadísticamente significativo, por lo tanto no existe asociación entre ambas variables. Lo que se identifica es que la etnia mestiza tiene una mayor prevalencia de riesgo de ansiedad e insomnio con el 58,4%. Esto a comparación a en población general, vuelta existe más ansiedad en la etnia indígena. Sin embargo, en la presente investigación no se identificaron diferencias a nivel de tipo de... Y finalmente la tabla número 14 que identifica la correlación entre el nivel socioeconómico y el riesgo de ansiedad e insomnio en periodistas latinoamericanos durante la pandemia de COVID-19. Aquí el valor P no es estadísticamente significativo, por lo tanto no existe asociación. Lo que sí se identifica es que el nivel socioeconómico medio tiene una mayor prevalencia de, de riesgo de ansiedad e insomnio con 59,4%. Y en conclusión, aquí se identifica que durante la pandemia muchas personas tuvieron recortes salariales y eso afectó propiamente su situación, permitiendo probablemente que debido a esta situación desarrollen la sintomatología de ansiedad e insomnio. Las conclusiones son las siguientes. Más de la mitad de periodistas de Latinoamérica, de Ecuador, Perú y Venezuela que atravesaron la pandemia del COVID-19 desde el año 2020 a 2022 presentaron un riesgo de ansiedad e insomnio. Los periodistas jóvenes de Latinoamérica durante la pandemia del COVID-19 tienen una mayor puntuación en ansiedad e insomnio que los periodistas de mayor edad. Los periodistas jóvenes de Latinoamérica durante la pandemia del COVID-19 presentaron unas mayores puntuaciones de ansiedad e insomnio que los hombres. El estar en estado civil de concubinato o soltero fueron estados civiles con mayor puntuación en riesgo de ansiedad e insomnio en los periodistas de Latinoamérica durante la pandemia de COVID-19. El resto de variables sociodemográficas no presentaron diferencias significativas. Y finalmente, recomendaciones que vierten a que las instituciones contraten a periodistas necesitan proveer de servicios de salud mental. También que se analice los factores que influyen a que los periodistas jóvenes tengan una mayor predisposición al desarrollo de ansiedad e insomnio para garantizar la integridad del personal joven. También los factores que predisponen a las mujeres a desarrollar más ansiedad e insomnio para que se las capacite de mejor manera a los mejores periodistas y de esa manera puedan afrontar las situaciones de riesgo. Y finalmente, es adecuado realizar futuras investigaciones que identifiquen las principales preocupaciones que vivieron los periodistas durante la pandemia de COVID-19. Esto permitirá el desarrollo de políticas que garanticen la integridad del periodista en un contexto de crisis. Bueno, muchas gracias por su atención.